Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Diálogos de la Naturopatía. Y el día de hoy estamos con un tremendo exponente de la naturopatía, con el naturópata acá, Heilpraktiker Alejandro Lorente. Bienvenido, Alejandro. Un placer, Jocelyn, un gusto estar aquí hablando contigo. Genial. Bueno, comenzamos presentando acá al gran naturópata, doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias y Desarrollo Humano de México, que tiene una sólida formación en medicina natural y medicina china. Con más de 30 años de experiencia, ha dedicado su carrera a integrar en diversas disciplinas la naturopatía para optimizar el aprendizaje y la salud. Ha visitado muchos lugares como España, Suiza, Guatemala, Colombia, Tailandia, Perú e incluso ya estuvo acá en Chile. Y Alejandro ha adquirido conocimientos profundos de un sistema innovador basado en la auriculoterapia del doctor Paul Noguer. Además, es experto en hipnosis, programación neurolingüística y otras técnicas de liberación emocional. Y como si esto no fuera poco, ha escrito gran cantidad de libros, como, por ejemplo, La vuelta al cuerpo en 40 puntos. ¿Tienes un minuto al día para mejorar tu salud? Los tres pilares de la salud. Introducción a la auriculoterapia sistema NOAC. Teatro de familia y sálvese quien quiera. Y bueno, a través de sus escritos, de la práctica profesional, continúa contribuyendo, ¿cierto?, al desarrollo de la naturopatía, mejorar la calidad de vida y para que también las personas puedan aprender a sanarse ellas mismas. Entonces, Alejandro, dada tu amplia trayectoria acá en la naturopatía, nos gustaría saber qué te motivó a dedicarte a esto. Pues mira, Jocelyn, me dediqué, yo quería ser médico porque mi madre era enfermera. Mi madre, yo la acompañaba con 8 años al consultorio donde ella trabajaba y había un psiquiatra que pasaba consulta y había otros médicos. Y yo me pasaba a veces horas escuchando, ¿no? Digamos, yo siempre digo que mi madre me enseñó la difícil facilidad de la empatía y del ojo clínico, que eso ya de pequeño. Luego ya me hice deportista y me olvidé del tema de la medicina, pero cuando tenía 19 años estuve a punto de perder un pie. Fueron 12 operaciones y bueno, pues al final tuve que dejar la carrera deportiva y bueno, pues me quedé sumido en una situación bastante deprimente, ¿no? Porque yo diferencio entre depresión, estar depresivo y estar deprimente. Yo creo que estaba más bien deprimente, porque la depresión se habla demasiado rápido de que una persona está deprimida, ¿no? Cuando está deprimente. Entonces yo, la verdad es que no podía andar, he estado 15 años sin poder casi andar y eso pues era muy difícil, ¿no? Y luego empecé a trabajar en la televisión alemana, luego pues la vida me llevó a trabajar en un programa que tenía una audiencia enorme, era el programa más conocido de salud en castellano, que era En Forma, de la televisión alemana. Y bueno, pues la vida, digamos, que te quita cosas y te da otras. Entonces, con 19 años me quedé bastante mal, me metí en el Reiki, que me ayudó, me metí en la medicina china, el Shiatsu, masaje tailandés, un montón de cosas y que me ayudaron a mí. Y poco a poco, pues yo fui viendo que lo que me ayudaba a mí podía ayudar a los demás. Entonces, en el trabajo, en la televisión, trataba a la gente, a los colegas, y entonces vi que tenía pues una facilidad, ¿no? Para todo esto en este caso motivada por la necesidad, ¿no? Eso de hacer de la necesidad virtud. Y a partir de ahí, pues paralelamente al trabajo en la televisión alemana, me fui formando, medicina china, pues todo lo que decía, el shiatsu, masaje tailandés, tuina, en fin. Poco a poco me metí también en el tema de la hipnosis, la programación neurolingüística. O sea, todas estas cosas me vinieron a mí, más que buscarlas, me vinieron. Yo era una persona bastante escéptica de todo esto. Y de hecho me gustan los pacientes escépticos, personas que no creen en la medicina natural, pero que son abiertas. Hay un escéptico, un tipo de escéptico que es el escéptico sano, que es ver para creer, el efecto de Santo Tomás. Y luego hay un escéptico estúpido, ¿no? Que es decir, yo no creo y ya está. Entonces, esto lo vemos mucho también en personas que, aunque ven, no quieren creer porque tienen otros paradigmas que han aprendido y no están dispuestos a salir de esa zona de confort.
Y entonces a partir de ahí, pues saqué el examen de Heilpraktiker, que fue un examen que no aprobó casi nadie en Alemania, yo lo aprobé. Y luego dije, bueno, pues ¿por qué lo he aprobado yo tan rápidamente? Porque utilizaba la mnemotecnia. Conocía al campeón del mundo de memoria, Ramón Campayo, traduje su libro al alemán. O sea que digamos que he tenido que hacer de todo, ¿no? Luego sí, escribí 8 libros, pero antes había traducido miles de páginas. Entonces la vida, bueno, pues ha ido como forjándome, más que formándome, forjándome. Y después empecé a utilizar la mnemotecnia para enseñar medicina china, para enseñar también medicina convencional. He preparado a cientos de personas para el examen de Heilpraktiker y desarrollé un sistema hemotécnico, o sea, mnemotécnico emocional, porque yo veía que la mnemotecnia era como un avión para volar en vez de ir en bicicleta, pero la parte emocional es la capacidad de ir al aeropuerto, porque si no puedes llegar al aeropuerto tampoco puedes volar. Cuando yo vuele para Santiago de Chile, que para mí va a ser un placer volver a este país que he visitado ya unas cuantas veces y que además es el primer país en el que yo he trabajado con pacientes hace ya muchos años, ya no recuerdo si 20 años o por ahí, ahí en la zona del Pacífico y en Santiago de Chile y bueno, en fin, un país que quiero mucho y me da mucho gusto volver por ahí. Genial, aquí vamos a estar encantados de recibirte. Gracias. Y bueno, tú mencionas esto estos temas más emocionales que tú también te has dedicado, y en relación a eso, ¿cómo integras, cierto? Em, todo lo que tiene que ver con las técnicas de liberación emocional, la programación neurolingüística, la hipnosis en tu quehacer, ¿cierto? En tu práctica de naturopatía. Bueno, yo empecé como tenía un problema, digamos, más bien físico, yo no podía andar, era un dolor muy fuerte cada paso que daba. Entonces, yo atraje al principio más bien a pacientes con dolores, entonces con problemas articulares, del aparato locomotor, en fin. Y poco a poco me fui dando cuenta de que a veces los naturópatas lo que hacemos es poner parches, porque tú con acupuntura, con otras técnicas puedes realmente resolver aparentemente un dolor de hombro, pero si el problema es de inflamación, pues hay que ver si es un dolor de hombro articular o es un dolor de suegra o es un dolor de suegro o es un dolor de tu pareja. En fin, yo por eso escribí un libro que es Los tres pilares de la salud, donde hablo de los tres pilares para mí, que son la familia, el trabajo y la sociedad. Si uno de los tres pilares falla, pues bueno, lo pueden sostener los otros dos, pero si no funciona, pues es complicado. Entonces me fui dando cuenta, hice también constelaciones familiares, dirigí bastantes constelaciones. Entonces, bueno, fui cogiendo de cada aspecto, pues diferentes elementos y fui viendo que para algunos pacientes iba mejor una vía, para otros otra vía. Y luego, pues también me he encontrado ya desde hace algunos años con una pandemia global de trastornos metabólicos, ¿no? De las llamadas enfermedades de la civilización. Entonces, claro, yo lo he pasado mal. Ha habido momentos de decir, bueno, yo no sé si me debo seguir dedicando a esto, porque yo veo personas que quieren y personas que no quieren. Por eso yo, desde hace algunos años, solo trato a impacientes, no a pacientes. O sea, un impaciente para mí es una persona, o sea, la palabra paciente, o sea, que tienes que estar ahí con gran paciencia esperando a que se mejoren las cosas. Entonces, la parte de la responsabilidad, ¿no? Del libre albedrío, que es algo importante. Entonces, cuando una persona, y por eso la medicina convencional, que es una bendición en muchos aspectos, sobre todo en las emergencias, es una medicina que resuelve casos imposibles de trasplantes de órganos. España es la primera potencia del mundo de trasplantes de órganos. Yo no estoy muy contento con eso, porque la pregunta es, ¿cuántos de esos trasplantes podrían haber sido evitados si a las personas se les enseñara a comer? Yo cuando voy con mi pareja, que tiene una hija, y veo la cantidad de niños que, bueno, que rodean a los niños, siempre hay niños, y veo cómo comen, y veo que hay unos menús infantiles en los restaurantes. Entonces, claro, pues te metes en la nutrición también, la nutrición celular, la mitocondria, la importancia de la luz solar, un montón de cosas, ¿no? El tipo de alimentación. Entonces ves que estamos, los naturópatas y los médicos también están en una situación imposible. O sea, si una persona no se quiere y quererse también es comer lo que te sienta bien,
¿cómo puedes tú pretender que esa persona esté sana, ¿no? Yo veo amigos, hace poco veía un amigo de mi edad que con un sobrepeso, con diabetes, con un montón de problemas y la dificultad que hay, ¿no? Para quitarse, por ejemplo, esa especie de droga dura que es el azúcar, ¿no? Entonces, cuando ves que las personas tienen toda una sociedad obesogénica y azucargénica y de amor al azúcar y donde, pues entonces realmente cada vez veo que hay que tener una visión más amplia y no solo tratar el hombro, no solo tratar la parte emocional, porque si la persona come mal, la persona tiene estreñimiento y no va a generar serotonina y no va a tener un sistema hormonal destruido, va a estar realmente mal por dentro, pues vas a poner parches. Entonces, realmente yo creo que el enfoque holístico, por eso me parece interesante que en el Congreso, el encuentro, haya personas de diferentes ámbitos. Yo antes era un lobo solitario, por así decirlo, ¿no? Y cada vez me encuentro más con la necesidad de compartir con colegas, también médicos, de todo tipo, de especialistas en medicina natural, porque esto es una guerra total. O sea, es la guerra que, digamos, están haciendo las farmacéuticas que van de la mano de la industria de la alimentación. O sea, yo produzco una alimentación que es, digamos, veneno para las personas y luego le doy el antídoto, que son los fármacos, ¿no? Para evitar, pues, que la gente se muera de diabetes, ¿no? Entonces, bueno, pues los estados, según el país, pues pagan ingentes cantidades de dinero, si no las personas tienen que pagarlo ellas mismas. Entonces yo creo que es muy importante este tipo de encuentros y que haya cada vez más personas que realmente se den cuenta de que ya no es solo ir a un buen especialista, sino que el principal doctor eres tú mismo, eres tú misma de tu hospital, que es tu cuerpo, ¿no? Entonces hay cosas que se hacen mal desde hace mucho tiempo. Nos dijeron que las grasas eran malas y se ve que no eran malas. Entonces nos han engañado con estudios, digamos, eh, que son terroríficos, ¿no? Cuando vemos que realmente en los años 60 hay un estudio de 22 países para demostrar que las grasas son malas. ¿Quién lo paga? La industria del azúcar. Entonces, cuando la gente dice, no, es que son conspiranoicos, digo, no, no, es que no es conspiración, es modelo de negocio. Entonces, debemos hablar del modelo de negocio. Entonces, ante este modelo de negocio, solo hay una cosa que se puede hacer y es, pues, tener conciencia. Si yo sé que la televisión me está vendiendo basura y en los supermercados me están vendiendo basura, en las estanterías más visibles está la basura y además a la altura de los niños para que digan, no, quiero esto, quiero lo otro. Y luego además tenemos padres que son yo los llamo papanatas, valga la expresión. O sea, yo soy padre de mi hijo y cuando mi hijo me decía, quiero otro helado, papá, y yo no. Y se ponía a llorar y digo, pues si sigues así no vas a tomar un helado en un mes. Y se seguía en 2 meses. Entonces, claro, ¿por qué? Porque yo no soy, no te digo por qué ser, ahora yo soy un gran amigo de mi hijo que va a cumplir 22 años. Me encanta ser su amigo y yo ya no le voy a decir a él lo que tiene que hacer. Él me puede pedir consejo y yo se lo voy a dar. Pero a un niño de 5 años, tú no le puedes dar la opción, porque tus padres fueron autoritarios, dejarles ahí en una situación, digamos, de desatención, porque estos niños luego, cuando tienen 14 años, están en la pubertad, bueno, que ya la pubertad llega antes, y están con los celulares y están comiendo dulces todo el día. Entonces yo hace poco veía una pareja de amigos, tenemos una pareja maravillosa, él y ella, muy buenos amigos, buena gente. Yo veía a su niño de 3 años y a mí me da mucha tristeza. O sea, a mí me da tristeza. Entonces yo he tenido que realmente hacer un trabajo de introspección también, ¿no? De qué sentido tiene el trabajo que haces, la auriculoterapia o la acupuntura o todo lo que tú quieras hacer, si la gente, lo más importante, no lo hace. Entonces, cuando tú ves a un niño de 3 años que está con una hiperglucemia, que va a generarle. Entonces yo veo, pero no porque sea divino, sino porque es una cuestión es natural. O sea, si tú te tiras de un barranco de 80 metros, te vas a matar. Bueno, hace poco una persona que conocía se cayó de un andamio de 50 metros y no se mató, pero bueno, eso le puede pasar a uno de cada millón, ¿no? Entonces, cuando tú estás viendo la importancia de atajar todas estas cosas y ves a ese niño que parecía un niño precioso,
pero que le ves que si no le dan lo que él quiere, se pone a llorar y los padres, para que no llore, ceden. Entonces, ¿qué están haciendo? No están ejerciendo su labor como padres. Entonces, ves lo que decía antes de los menús infantiles. A mí me encanta comer bien, me encanta ir a restaurantes, me encanta cocinar cada vez más en casa, porque yo ya sé lo que cocino y lo que no cocino, pero cuando tú vas a un restaurante y ves el menú infantil es basura. Es una hamburguesa además de pan malo, carne mala y eso y con un montón de patatas eh, fritas con aceites transgénicos y con, bueno, un despropósito total, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿quién debería cobrar más en la sociedad? Los profesores, porque son los que están formando el futuro de la sociedad. Y los niños deberían comer, si el padre quiere comer esa hamburguesa y quiere comer pues de mala manera y se quiere, bueno, pues estar con unos problemas, porque ahora es normal vivir muchos años, pero vivir mal. Yo eso no lo entiendo. Yo me puedo imaginar vivir muchos años en la medida que esté bien, pero si yo no pongo nada de mi parte, yo podría ir a los mejores terapeutas y me podrán inyectar vitaminas y de todo, pero lo más importante es ese motor. Entonces las personas saben realmente cómo tratar a su auto. A nadie se le ocurre no ponerle aceite, cambiar los filtros del aceite, etcétera. Y hay un cariño a los carros, los coches, los autos, como se diga en cada país, pero al propio carruaje, el propio auto que uno tiene, que es su propio cuerpo, lo cuidas menos. Y a tu hijo, que es lo más importante, porque para todos los papás, nuestros hijos son lo más importante, pero sin embargo no le estamos dando educación estructura, y no digo que eso, que esté a favor del sistema antiguo, en plan dictatorial y tal. Entonces, es una pandemia que hay que abordar desde muchos ángulos. Entonces, cuando viene una mujer, que es una mamá gallina, yo escribí el libro este de Teatro de Familia, que le tengo especial cariño, que ella abordó el papelón del Salvador, luego ya también en Sálvese quien quiera, porque para los terapeutas es muy importante también dejar de ser salvadores, se salve quien quiera, no quien pueda, quien quiera. O sea, si tú quieres, es muy probable que puedas. A veces no podemos, pero hay mucho margen de maniobra. Entonces, esto es un poco esa forma bueno, atacar el problema por tierra, mar y aire. Tomar conciencia. Eso es importante, claro, porque si no tomamos conciencia no puede actuar. Sí. Bueno, impresionante todos los temas que abordaste en unos minutos. Hicimos un recorrido por naturopatía, por todo en el fondo los pilares que tienen que ver, como decías tú, de la salud, que le das un enfoque bastante interesante también, que de repente se olvida un poco el contexto más social también que mencionabas. Y bueno, Alejandro, tú eres una figura muy respetada, muy reconocida, ¿cierto?, a nivel internacional. Y nos gustaría saber cuál ha sido tu mayor desafío que has enfrentado en tu carrera y cómo lograste superarlo ¿El mayor desafío con pacientes o en tu con miembros? carrera, tú como naturópata en general. Porque obviamente uno como naturópata también se va enfrentando a desafíos en el mundo. La naturopatía quizás en ciertos países no es tan reconocida. Tú has viajado mucho, entonces me imagino que te has enfrentado con ciertos desafíos en tus viajes, en exponer la profesión Bueno, para mí el mayor desafío, porque claro, he tenido casos increíbles como cualquier colega, ¿no? Que vives y luego además cuando eres consciente de que depende más del paciente o del impaciente que de uno mismo, porque claro, el que quiere puede también, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de un sacerdote en Los Vilos, en el Pacífico chileno, que eso fue hace muchos años. Entonces, claro, ese tipo de casos a uno le pueden producir una sensación de egoica, ¿no? De, ay, qué fantástico soy. Luego te encuentras otros casos muy fáciles que no los resuelves, ¿no? Pero me acuerdo que era un sacerdote que que estaba con unos problemas en las rodillas, que no podía andar. Llegó, de hecho, a un hospital, un viejo hospital de Los Vilos, que había un montón de gente. Entonces, habían puesto fotos mías por todos los vilos. Y entonces yo parecía como una especie de salvador que para nada era la idea. Pero bueno, el caso es que había una cola enorme de gente y iba tratando. En Chile he tenido así como sesiones muy colectivas y tal, ¿no? Entonces llegó este hombre y me contó su caso. Me dijo
que él había sido sacerdote, ya no era sacerdote, había sido sacerdote, y en Madrid, cerca de Concha Espina, que es donde está el Santiago Bernabéu, que es donde yo viví toda mi infancia, pues él dejó los hábitos porque se enamoró de una mujer. Entonces tenía una gran culpa. Entonces yo me imagino que también había estado mucho de rodillas y me acuerdo que le traté, bueno, pues como he tratado a miles de personas, y se puso a andar, se puso a andar. Ahí iba en silla de ruedas, se puso a andar. No sé cuánto tiempo andaría o no andaría, lo que sea, pero ahí te das cuenta, ¿no? De cómo uno mismo, en la parte, digamos, mental, puede decidir. Entonces, yo he visto muchos casos de personas con enfermedades muy graves que las han resuelto en cuanto tenían conciencia. Hablando de conciencia, pues de repente, cuando tú sabes que pues sufriste violaciones y eso te está produciendo una serie de problemas ginecológicos o del tipo que sea, y cuando lo resuelves a un nivel profundo, te lo perdonas porque las personas, lo más difícil es perdonarse lo que te han hecho. Que uno dice que es raro, ¿no? Porque si me lo han hecho, ¿por qué tengo que perdonarlo? Bueno, pues todos los niños abusados, todas las niñas abusadas, el problema no es lo que les han hecho, sino que no han podido hablarlo y que no se lo perdonan. Entonces no se perdona a un niño de 5 años que no haber, ¿cómo puede un niño de 5 años, una niña, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto ha sido, ha habido muchos retos en muchos casos, y quizá el reto que más me interesa es devolver a los pacientes la esperanza. Había una alumna, bueno, una alumna no, una paciente que tenía anorexia, pero a un nivel realmente a punto de morir. Y yo la traté, esto hace unos años, en Barcelona, y me acuerdo que yo le caí muy mal, porque claro, yo no soy ni de tener a los pacientes, hombre, tampoco soy antipático, pero de tenerlos ahí eternamente. Hay gente que dice, ay, qué bien, ven la semana que viene. Hay mucho egoísmo también entre los naturópatas, ¿no? De yo tengo que pagar mi alquiler y entonces ven 10 sesiones en vez de 5, en vez de 2, ¿no? Entonces yo hace 20 y pico años decidí no vivir de los pacientes. ¿Por qué? Porque yo he tenido consulta en Berlín y ahora pues tengo consulta itinerante. No quiero depender de esos pacientes, porque si no mi inconsciente va a hacer, pues como hace la industria farmacéutica, al final pues hacen fármacos que son maravillosos y que salvan vidas, como la insulina en su día, pero luego también es, tengo que generar más dinero y tal, ¿no? Entonces esta paciente yo le caí muy mal y luego me lo dijo que me había odiado, luego ya entendió lo que pasaba, porque yo actué, porque estaba con buenos psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, en fin, estaba a punto de morir, realmente llegó un momento. Entonces yo lo que hice es conectarla con su yo futuro, que es algo que hago mucho, he conectado a miles de personas con su yo futuro, y darle herramientas desde el futuro para que ella reaccionara. Entonces ella lo que me dijo es una de las cosas más bonitas que me han dicho, porque ya te digo, yo he visto a gente que no andaba y andaba, y gente que con problemas de todo tipo, y que uno no sabe al final, ¿no? Porque también a veces cuando tratas, a los terapeutas que tratan muchas veces a alguien, el hombro o la espalda, lo que sea, al final el propio cuerpo se sana solo muchas veces. O sea, que no sabes si ha sido por el tratamiento o por lo otro, ¿no? Y me dijo una cosa muy bonita y es, me has devuelto la esperanza. Entonces yo creo que esto es para mí lo más importante, devolver la esperanza, tanto para los pacientes que recuperen la esperanza de también de tener sus propios recursos, como para los alumnos. Yo he tenido cientos de alumnos de JAL Práctica, creé un sistema mnemotécnico para, precisamente para personas que valen mucho, que sean capaces realmente de no solo valer mucho, sino que se note. Porque claro, estamos rodeados de gente que dice, ay, yo si pudiera, ay, si yo si tal. No, pues hazlo. Como decía mi amigo César Lozano, la gente feliz que toma, le preguntaba a un periodista y él decía, se esperaba algo así como que toma, yo qué sé, que toma no sé qué producto, qué planta. Digo, la gente feliz toma decisiones. Entonces, cuando uno toma las decisiones de dejar de ser víctima, por ejemplo, en esto hablo de teatro de familia, es a ver si quien quiera, entonces, realmente hay un avance. Entonces, yo creo que sí, si todos nos ponemos de acuerdo en que, bueno, hay intereses creados, siempre los ha habido unos de un tipo, en la época medieval tampoco es que fuera mucho mejor. O sea, que había intereses de los condes y de los duques para que la población estuviera ahí
pagando un montón de impuestos y, o sea, digamos que tampoco nos debemos quejar demasiado de esta época porque, por un lado, tenemos el mal, pero tenemos un montón de posibilidades, como este encuentro y otros encuentros que hay y un montón de gente que además transmite mensajes en las redes sociales, en YouTube. Puedes informarte, el que quiere informarse se puede informar. Entonces, es verdad que los telediarios, cuando hablan de la exposición a la luz solar, que no, es que es muy peligrosa. Oye, nadie ha dicho que haya que meterse 5 horas al sol con la tez blanca, pero si la gente no toma el sol va a haber un problema de vitamina D y va a haber otros problemas hormonales y de, en fin, el colesterol es muy malo y luego resulta que no es así, como nos lo cuentan, ¿no? Entonces son muchas cosas que tienen que ver con conciencia. Entonces yo creo que lo que sea concienciar es algo maravilloso y en este caso para mí el acento es en la formación de personas que se quiten los complejos y que empiecen desde ya, que se pongan manos a la obra, que no esperen. Yo he formado a mucha gente que ha hecho medicina china y que no la ejerce, o que ha hecho auriculoterapia y que no la ejerce, o que ha hecho otra cosa y no la ejerce. ¿Por qué? Porque están llenos de miedos, llenos de desconfianza. Pues esa confianza se puede recuperar. Entonces es más bien mi función, es habilitar a gente que se ha auto-inhabilitado. Eso sería donde yo estoy más contento de mi trabajo, porque luego ya los pacientes concretos, los casos, bueno, eso uno no sabe hasta qué punto ha sido uno, ha sido el otro, o ha sido la propia vida, ¿no? Entonces tampoco, pero sí que es bonito recuperar la esperanza y personas que le están diciendo usted va a ser diabético toda la vida y va a tener que tomar esto toda la vida y usted va a tener que tomar estatinas y usted va a tener que tomar lo otro, pues me produce cierto regusto el romper los esquemas a personas que están convencidas de que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho más que hacer de lo que uno se imagina. Incluso cuando uno está en una situación terminal, pues hay mucho más que hacer. Uno puede morir con una paz interior o morir de mala manera, ¿no? Entonces, claro que se puede mejorar bastante la sociedad. Desde este punto de vista, yo creo que si tenemos en cuenta la cantidad de psicópatas que hay como políticos en todos los países, pues si uno se pone a pensar, yo últimamente tengo como más compasión con muchos psicópatas y con personas, digamos, incómodas, porque ves que tienen una situación metabólica mala. O sea, realmente, ¿cómo puedes esperar que una persona con un metabolismo destruido se comporte de una manera? Yo lo he visto con personas que quiero mucho y y que de repente actúan de una forma amigos de toda la vida y dices, pero qué raro está actuando. No está actuando raro. Cuando tú tienes una hipoglucemia puedes tener un brote psicótico. O sea, entonces, realmente dices, bueno, cuando tienes el cortisol muy alto y cuando tienes una situación pues metabólica insana, no vas a ofrecer la mejor versión de ti mismo. Claro. Importante considerar todos los aspectos. Y Alejandro, bueno, hemos mencionado acá tus libros y nos gustaría saber eh, ¿cuál es tu libro favorito de los que tú has escrito? Bueno, los libros son como hijos, ¿no? Entonces están ahí todos. Ah, La Vuelta al Cuerpo 40 puntos fue el primero y fue un libro que ha tenido mucho éxito, que lleva como 25 ediciones, está traducido, perdón, a 4 idiomas o 5. Y es un libro que tengo mucho cariño porque fue el primero. Yo lo escribí pues un poco con la idea de que lo entendiera un niño de 14 años. Esto resulta que mucha gente que ha hecho medicina china lo ha leído. Le tengo especial cariño. Luego también es un libro que es para los demás, ¿no? Mis libros en general son para los demás, pero hay un par de libros que están escritos más bien para mí, ¿no? Para yo resolver mis fantasmas y luego mucha gente pues ha podido resolver sus fantasmas a través de mis fantasmas, que son parecidos porque todos tenemos fantasmas similares. Uno es Teatro de Familia, que es el libro que más tiempo me llevó concluirlo, donde hablo de los papelones o los papeles tóxicos y otro libro que ya estaba yo, como dicen en Colombia, mamao, de tanto paciente que en el fondo no quiere resolver el problema y que te quita la energía, que lo que quiere es chuparte la energía, pero no cambiar nada. Amigos que no quieren cambiar nada, pero que te llaman y te dan la tabarra, como decimos en España, la lata,
acabas realmente harto y que no quieren resolver nada. Cuando ya estudias el análisis transaccional, a Eric Berne, que era un genio, y esos juegos, ¿no?, de los adultos que refiere, por ejemplo, el de ¿por qué no, sí, pero? Entonces, ¿y por qué no haces esto? Sí, pero. Y entonces ves que has consumido toda tu energía, y muchas personas que nos están escuchando ahora van a ser conscientes de que les pasa, ¿no? Entonces, que somos buenas personas. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que hay que ser buenas personas con las personas que son buenas con ellas mismas, porque todo lo demás es perder el tiempo. Entonces, por eso el más reciente, Sálvese quien quiera, ahora estoy con otros proyectos y tal, pero Sálvese quien quiera, que lo prologó, por cierto, mi amigo el doctor César Lozano, un prólogo precioso. Ese es un libro que yo tengo especial cariño, porque es como decir, bueno, ya, si tú quieres, yo te voy a ayudar. Si no quieres, con todo el amor, te voy a decir que te vayas para el carajo, como dicen también en Colombia, yo soy muy colombiano. Haz lo que quieras, pero no me molestes. O sea, no quites mi energía. Si tú quieres que yo te ayude, yo te ayudo. Si quieres que hablemos de tu problema, yo hablo de tu problema contigo. Pero no me hagas perder el tiempo, porque no tengo tiempo, la vida es corta. Entonces, yo creo que a veces viene bien, ¿no?, que las personas que nos están escuchando, algunos naturópatas o personas interesadas en la medicina natural, que se liberen de todas las personas que no quieren liberarse ellas. Entonces, y eso no quiere decir que cortemos, sino más distancia, más... Y cuando te llaman y dice, ay, que tengo un problema, ¿qué problema tienes? Ay, es que mi marido me pega. Pues sepárate. Ay, no puedo, ¿por qué? Porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, ya está. Llámame cuando te separes de tu marido. O llámame cuando quieras, que yo vaya a tu casa. Eso me pasó con una amiga que estaba un maltratador. Yo dije, oye, pues voy a buscar las cosas. Y yo no soy una persona violenta, pero si a un maltratador, hombre, medir 1,90 m me ayuda, ¿no? En un momento dado, yo qué sé. Y si no voy con ayuda, o sea que a veces, si se trata de una amiga, una buena amiga que le están maltratando, pues yo voy a recoger las maletas. Ay, pero no puedo por esto y por lo otro. Entonces dices, ¿para qué perder tanto tiempo? Hay muchas personas que quieren ser ayudadas. Entonces, claro, la victimización, cuando yo hablo en el libro de teatro de familia de la víctima, digo víctima, está la víctima con minúscula, que es la víctima que puede ser de un accidente, de un atentado, de violencia de género, de lo que sea, y luego la víctima con mayúscula, que es el papelón. Hay personas que les encanta decir, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, porque claro, porque yo tal. Entonces, bueno, esas personas tienen muy mal arreglo, realmente. Entonces, como hay otras personas que tienen más arreglo, y si tienen arreglo es cuando no les seguimos el juego. Ahí pueden tener un poco más de arreglo. Entonces, claro, hay muchas personas que no sé cómo, para mí es algo interesante ese tema de la disciplina y la motivación. Yo como fui remero de competición, pues también por una familia complicada y tal, pues yo hacía mucho deporte. Entonces el remo a mí me dio mucha disciplina. Entonces luego fui traductor, que también es una disciplina. Entonces yo soy una persona que he tenido por lo general mucha motivaciones. Pero ¿qué pasa cuando pierdes la motivación? Hace un par de años perdí la motivación, cambios de vida, tal, y me aferré a la disciplina. Entonces yo digo, bueno, pues voy a ir a nadar y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero ¿qué haces con personas que no tienen ni motivación ni disciplina? Es muy complicado. Entonces, eh, ¿por dónde empiezo a cambiar la historia? Entonces al final ves que a veces necesitan un acicate, un impulso, y entonces suele venir por la parte de la alimentación, puede venir, pero a veces las personas necesitan, como un amigo mío que estaba muy amargado de joven, tendría como 15 16 años, tenía una familia muy complicada, no, tenía ya 20 años, estaba estudiando, y entonces iba caminando por la calle y se encontró con unos amigos de la facultad y le dijeron, bueno, te vienes con nosotros, vamos a ir a una fiesta, no sé qué. Y él se ponía, no, o sea, él, dentro de su amargura, porque tenía una amargura por una familia muy complicada, realmente su historia es muy complicada. Entonces, uno de los amigos de la facultad le dijo, anda amargado, que eres un amargado. Oye, y mi amigo reaccionó, realmente como que dijo, Mm, claro, o sea, mi padre solía decir, el público se aburre. Entonces yo me doy cuenta, porque todos tenemos diálogos internos neuróticos y de tocs y de cosas. Entonces, pues a mí me encanta cuando de repente descubro, no, no.
me estoy aburriendo de mi rollo, me estoy aburriendo. Entonces, claro, nos ayuda mucho que los demás nos digan, oye, ya está, ya. Eh, Mi novia suele decir a su perro, oye, ya, tal. Entonces, yo le pido a ella que me diga también, Alejandro, ya. Porque cuando tienes mucha energía mental, pues a veces te puedes poner en bucle, bueno, pues ya está, ya, corta ya. Entonces, muchas veces, más que terapia, las personas lo que necesitan es que les digan, ya, déjalo ya está bien. Soltar. Te han hecho muchas cosas en tu vida, has sufrido mucho. Pues ya, a mí lo que me ha ayudado mucho es tratar a miles de personas con problemas tan graves. Yo a personas en Chile he tratado que fueron torturadas en la dictadura. He tratado a personas en Guatemala que han sufrido lo inimaginable, a soldados del ejército colombiano. En fin, yo he visto cosas tan atroces que yo digo, yo no tengo derecho a quejarme. Entonces, no es lo de mal de muchos consuelo de tontos, pero realmente es decir, oye, cuando empezamos a agradecer a las personas que están todo el día con la queja, pues eso, yo propongo un ayuno de lamento. Estate, como decía un reverendo de Estados Unidos, un libro que tenía 21 días sin quejas, pues deja de quejarte, ¿no? Y uno mismo se queja también, ¿no? Yo ya no me quejo para afuera, porque ya es como que no me apetece, pero para adentro, ¿no? Entonces hay que detectarse uno mismo y decir, no, ya está bien. Yo he estado, claro, yo podía quejarme, yo podía haber denunciado al médico, que fue un fallo médico el que casi me corta el pie. Otro gran médico me salvó el pie, el doctor de Aro, un genio, un microcirujano. ¿Con qué me quedo yo? ¿Con el que casi me corta o con el que me salva el pie? Entonces, un día con mi maestro de Reiki en Berlín, al lado del muro de Berlín, yo quería poner una denuncia. Yo podía haber sido perfectamente una persona que viviera del juicio que contra el médico, yo era deportista y él fue una mala praxis. Entonces dije, no, cogí todas las pruebas eh, judiciales contra el médico, el muro de Berlín, que acaba de caer, los puse ahí y las quemé. O sea, dije, vamos a quemar las velas, voy a mirar para adelante. Entonces yo veo muchas personas que que son muy listas y dicen, no, no, yo voy a aprovechar que estoy de baja, porque tal, por depresión, aunque yo no estoy por depresión, de baja, pero voy a disimular, voy a tal, luego que quedan mal. O sea, hay negocios que no salen. Entonces yo creo que es muy importante, pues aclarar también conciencia a las personas que tengan una conciencia de lo que merece la pena y de lo que no merece la pena. Yo tengo la teoría, bueno, la práctica, el 90% de las cosas, por ejemplo, cedo por completo. Ah, ¿quieres ir al restaurante este en vez del otro? Bueno, pues vamos a ese restaurante. ¿Quieres ir al teatro? Yo quiero ir al cine. Bueno, vamos al teatro. Las cosas, digamos, menores. Y el 10% restante, lo que es importante para mí, que es realmente importante, que son pocas cosas y que suelen coincidir con las importantes de verdad para la mayoría de la gente, lo que pasa es que no lo saben. Lo saben cuando de repente la salud la pierden o tienen problemas de familia o tienen divorcios. Entonces el 10% sí que soy más radical, ¿no? Y yo veo que mucha gente hace la fórmula contraria, o sea, el 90% de las cosas discuten por tonterías, se amargan la vida, sube el cortisol, tienen un estrés permanente, lo que hace que el sistema hormonal esté totalmente descabalado y luego en lo importante, hablando con una amiga hace poco, su marido, ¿no? Porque él va a esperar a los 50 para irse de este trabajo, un trabajo muy importante que tiene y tal, pues vete ya. O sea, yo cuando me fui de la televisión alemana me fui, yo vi que no me hacía bien ya, pues estoy muy agradecido y luego volví por un programa de... Y todo el mundo me decía, ay Alejandro, qué valiente has sido, qué valiente has sido de irte, a pesar de que cobraba un buen sueldo y todo, muy buen sueldo, para un español en Berlín y todo. Y yo cuando volvía luego en el programa de Forma, y me lo decía mucha gente, ¿no? De la redacción y de otras redacciones, oye, que tú eres el único que se ha ido, que no sé qué, no sé cuánto, está. Decía, valiente eres tú que te has quedado en este infierno. Un infierno en el sentido de un infierno de todo lleno de cables, un infierno de falta de luz, un infierno, bueno, pues de falta de vitalidad, ¿no? Entonces, las personas que tienen menos vitalidad, bueno, pues yo no fui valiente, lo que fui es consciente, que es distinto, ¿no? Y consecuente también.
Claro, pero si no es consciente, es difícil ser consecuente, claro. Entonces, a veces la comodidad, bueno, pues lo que dice César Lozano, las personas felices toman decisiones. A veces te equivocas en una decisión, pero esa decisión te va a permitir, además, las personas no se dan cuenta de una cosa muy importante, y es que uno se arrepiente muchísimo más de lo que no hizo que de lo que hizo mal. Yo he hecho muchas Mm. cosas mal, muchas, como me imagino que todo el mundo. Yo por lo menos la soy consciente. Pero bueno, me las perdono. Llega un momento que dices, bueno, ya tenía otro nivel de conciencia, tenía otro nivel de tal. Pues eso, ya lo hice, fui huevón, ¿no? Como dicen ahí en Chile. Pues bueno, pues uno tiene su nivel de huevón. Pero las cosas que no hice, porque no me atreví, de esas me arrepiento Mm. mucho más. Las otras me las perdono, esas me cuesta más perdonarlas. Y entonces muchas personas, había una enfermera que escribió un libro sobre enfermos terminales, creo que fue en Australia, y todos, sin excepción, lo que realmente lamentaban es lo que no habían hecho, no lo que habían hecho mal. Entonces, yo creo que si somos conscientes de que somos una máquina perfecta, que tenemos un organismo que tiene una capacidad de autosanación, es increíble. O sea, cuanto más te metes en el sistema de las mitocondrias, el sistema hormonal, en fin, todos los sistemas corporales, los órganos, las hormonas, esto es una locura, ¿no? Entonces, si nosotros le damos a nuestro cuerpo una serie de pautas siguiendo las instrucciones genéticas que tenemos, pues vamos a estar bien. Y no hay enfermedades genéticas tantas como dicen, ¿no? O sea, es sobre todo epigenético, ¿no? Entonces, la proporción para mí de enfermedad genética y epigenética es de 5 a 95. O sea, una persona puede tener una tendencia, una disposición genética, pero si tú le das, esto se ve mucho en la auriculoterapia también, ¿no? Se ve mucho, a mí una vez me detuvieron en Berlín porque me quedaba mirando las orejas de los que iban en el metro, ¿no? Claro, me da igual hombre o mujer, me quedaba mirando la oreja diciendo, y a veces le decía a mi hijo, este tiene un problema en el hígado, no sé qué, tiene tal. Y eso son disposiciones, pero claro, cuando esta disposición, que todos tenemos nuestras disposiciones buenas y malas, la disposición genética que tenemos ahora, el 80% de la población mundial, es a engordar en un ambiente obesogénico de comida por todos los lados, pues estamos mal. Yo a las personas delgadas que tienen un metabolismo, que coman lo que quieran, están delgadas, eso no quiere decir que estén sanas, pero están delgadas. Y bueno, pues tú has tenido la suerte de vivir en esta época. Si te llega a tocar vivir en el Pleistoceno, en la época de las cavernas, y hay una hambruna, porque las había y moría mucha gente y se diezmaba la población, pues los que sobrevivían, y por eso hay tanta gente con esta disposición genética, eran los que tenían esos genes que te ayudan a, bueno, pues a subir la insulina y almacenar más grasa. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que tenemos que vivir en las cavernas, ¿no? Pero podemos entender cuál es nuestro manual de instrucciones. ¿Lo sabemos del coche, del auto? Sí, porque sabemos que no puedes ir con las ruedas pinchadas, no podemos ir sin aceite, sin cambiarlo a los 10.000 kilómetros, porque al final se va a estropear o la cadena de transmisión. Yo no tengo mucha idea de coches, pero tengo la suficiente como para que pueda seguir circulando mi vehículo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando entendemos esto, este encuentro espero que sirva a muchas personas para entender que no es todo tan complicado. O sea, por eso que a veces uno ve en la medicina natural tantas especialidades. Hay, creo que como 600, 70 en la medicina convencional y muchas más en la medicina natural. Entonces uno piensa que tiene que complicarse mucho la vida para entender tal. O sea, sí, o sea, uno puede aprender todo lo que quiera, pero yo siempre hablo, y también en mis cursos, para mí es fundamental la unidad de conocimiento, o sea, la efectividad por unidad de conocimiento. O sea, o sea, si una persona viene a un curso mío de auriculoterapia, yo quiero que esa persona salga con el conocimiento puesto y que empiece a trabajar. Y lo he hecho con especialistas, médicos, psiquiatras, con personas analfabetas en la selva de Venezuela, por ejemplo, y me gusta eso, que tenga resultados ya. O sea, si quieres aprender digitopuntura, pues quita el dolor de cabeza ya, desde ya, no esperes. Ah, es que yo no sé, es que yo no sé cuánto. Por eso hablo mucho de la intención y de la actitud terapéutica, ¿no? La actitud es fundamental. Me acuerdo de una mujer en Chile también, en Santiago.
una alemana que era muy escéptica. Entonces, había un grupo como de 200, 300 personas que todo el mundo, no sé por qué, tenía problemas en el hombro. Era una cosa un poco rara, que yo acabé con un dolor de hombro también, que no sabía cómo arreglármelo. Se lo arreglé a un montón de gente. Y entonces uno decía, oye, qué curioso. Entonces la empatía, o sea, ¿es buena la empatía? Sí, hasta cierto punto, porque si yo soy empático como lo era al principio, que decía, ay, Jocelyn tiene un dolor de espalda, yo llegaba con el dedo, sabía dónde estaba el dolor, se lo quitaba, te lo quitaba y lo tenía yo. Eso le pasa a mucha Mm. gente. O sea, a mí me parece un mal negocio, porque claro, si solo tratas, es tu hijo que quieres evitar ese dolor, pues bueno, yo lo hago con gusto, pero si tienes un montón de pacientes, miles de personas, imagínate, ¿no? Entonces esta mujer era muy escéptica, entonces era fantástico ver cómo ella no creía y claro, la actitud te la da también la experiencia, pero uno puede tener, yo siempre digo que en los cursos, mira, ha habido muchos cirujanos y les pregunto, ¿tú el primer paciente que tuviste, que operaste de lo que fuera, le dijiste que era el primer paciente? Y todos te dicen que no. Sea, lógicamente, Claro. entonces, un cirujano dice, miente, pues está mintiendo, porque no era el primero. Pero ¿por qué miente? Porque está bien que mienta. O sea, si tú ahora aprendes auriculoterapia, que es una técnica maravillosa, y has hecho otras muchas cosas, osteopatía o acupuntura corporal o lo que sea, y se lo haces al paciente, pues no es agradable que te pongan agujas y encima te digan, ay, como mucha gente hace, ah, es que tengo miedo porque no sé, como nunca lo he hecho. Oye, pues dedícate a otra cosa. Entonces también hay que aprender a manejar la empatía, ser empático, pero que no lo parezca. O sea, de alguna manera, bueno, pues son todo cosas que he ido descubriendo con los años y bueno, pues es al final, pues te das cuenta de que son muchas cosas, pero que con muy pocas ya puedes resolver muchas cosas. Hay personas que yo conozco que saben muy poco y resuelven mucho. Yo trabajo mucho con los chamanes en la selva colombiana, también en Perú, pero sobre todo en Colombia. Y son personas que del sistema corporal no conocen prácticamente nada y hacen un bien enorme a mucha gente, ¿no? Entonces, estas personas tienen una actitud fantástica. Yo voy ahí un par de veces al año, también les trato y me tratan a mí. Y bueno, pues uno se da cuenta de que uno puede saber mucho, pero ¿qué haces con eso que sabes? Tú puedes saber mucho de literatura y no saber escribir. Pues en la medicina es igual. Hay gente que tiene no sé cuántas especialidades y que no tienen empatía, que no saben estar con los pacientes, no saben, digamos, renovar el conocimiento. O sea, lo que a uno le ha enseñado a mí, para el examen de estado de dejar de práctica, me enseñaron muchas cosas que tuve que aprender y que luego yo he enseñado, que en realidad no están actualizadas, up to date, ¿no? O sea, es el sistema hormonal, o sea, los ritmos circadianos, cuántos endocrinos realmente manejan eh, muchas informaciones que conocemos por estudios que hay ahora mismo sobre las mitocondrias, sobre los ritmos circadianos, sobre las hormonas reloj, en fin, los genes reloj, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas que yo, claro, sigo estudiando porque me doy cuenta de que no tengo ni idea, porque no aprendí en su día. Y en la Facultad de Medicina igual. Entonces, ¿cuántos médicos? Los hay. Yo conozco afortunadamente unos cuantos. Y en América Latina creo que el nivel de la medicina natural impartida por médicos es fantástico. Que dicen, bueno, pues si yo he estudiado esto, y hay una parte que es fisiología básica que está clara, pero si a mí me han enseñado que la pirámide nutricional es la que nos está mostrando la OMS, Mm. Mm, ¿y cuántos nutricionistas utilizan esa pirámide nutricional? ¿Y cuántos nutricionistas y médicos hablan, bueno, ¿quieres adelgazar? Pues bueno, menos calorías, más ejercicio. Y a pesar de que no funciona esa regla, se sigue empleando. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué es esto así? O sea, claro que hay intereses de la industria farmacéutica, la industria de la alimentación, todo lo que tú quieras, pero también es una responsabilidad de uno, vale, yo he aprendido esto, pero es que resulta que esta información ya no está actualizada, ¿no? Son dogmas, más que paradigmas, son dogmas que van cambiando. Entonces, bueno, pues uno tiene que ver que hay cosas como los ritmos circadianos que son muy importantes. Entonces, yo si vengo a tratar a una persona que tiene un problema del hombro, que tiene un problema de colon irritable y tal, pues al final resulta que esta persona tiene una inflamación
un grado de inflamación muy alto y hay que ver cómo bajar esa inflamación. Y no va a ser solo con agujas, y no va a ser, tiene que poner de su parte, tiene que ser consciente. Entonces, cuando las personas entienden el por qué, es mucho más fácil manejar el cómo. Si una persona entiende que cuando tomas demasiados carbohidratos, sobre todo esto refinados y productos chatarra, etcétera, pues todo eso tiene una incidencia no solo a nivel de glucosa en sangre, insulina, etcétera, sino a muchos niveles que te va a enfermar seguro, ¿no? Entonces, cuando yo veo a los niños de 9 años, que he estado viendo ahora unos cuantos de 8, 10, tal, o este niño de 3 años, y estoy convencido de si no cambian nada, sus papás, en los colegios, la comida basura que les dan en los colegios, a los 20 años va a haber un nivel de diabéticos. La diabetes de los adultos va a haber un montón de niños diabéticos. Eso uno no. Un papá no le da un cigarrillo al hijo, ¿verdad? Eso sería raro, ¿no? O sea, que a los 3 años, 5 años le des un cigarrillo, venga, hijo, fuma. Pero sin embargo le estás dando algo que va a generar una enfermedad que ocasiona muchas más muertes que el tabaco, que es la diabetes. Pero bueno, no nos vamos a poner dramáticos. Ahora lo importante es tomar el humor. Ya. O sea, hay épocas que uno realmente tiene ganas de salir con la lanza en fin. Es que esto es activismo naturopático y también es parte de nuestra profesión y llevar el mensaje a las personas y darles esta motivación por decir, porque van quedando semillitas, ¿cierto? Entonces como que dice, sí, esto me resonó, esto me llamó la atención y se van generando cambios. Entonces el activismo naturopático siempre, siempre es necesario. Así que Para mí es muchas muy gracias por todo importante, esto. fíjate, Jocelyn, perdona que te interrumpa, con el tema de la educación, o sea, a los naturópatas, a los médicos, a los psicólogos, pues eso es, la idea es menos es más, o sea, con una serie de conocimientos que empieces a funcionar y que te dé motivación para seguir aprendiendo. O sea, el aprendizaje es algo de toda la vida, ¿no? Pero la gente acaba por un sistema educativo, que volvemos a he hablado de las farmacéuticas y de la industria de la alimentación, pero el sistema educativo es absurdo, no te enseñan a manejar las relaciones, el amor, a manejar el dinero, a manejar las cosas fundamentales de la vida. Te enseñan álgebra, que bueno, es muy interesante para alguien, pero bueno, no digo que no se pueda aprender matemáticas, pero o sea, es algo como muy, muy disparatado, ¿no? Entonces a mí me parece que es importante dar un mensaje no solo a los alumnos, sino también a los pacientes o personas que no quieren ser pacientes y quieren ser impacientes, de que con muy poco se consigue mucho. O sea, no se trata de decir ahora tengo que complicarme la vida, tengo que vivir en un monasterio de forma monacal, y etcétera, sino que a veces si eres consciente de el daño que le hace a tu hijo eso que le estás dando todos los días, mañana, tarde y noche, y eres consciente de que las enfermedades de la piel y que un montón de problemas que tiene que ver nada más y nada menos con lo que le estás dando y con lo que no le estás dando, la energía del sol y otras muchas cosas. Entonces te dicen, no, es que hay que ir con la crema solar todo el rato. Nadie ha dicho que haya que ir a las 5 a las 2 de la tarde en el sur de Chile en verano expuesto al sol 5 horas. Pues no, nadie lo dice. Entonces es como muchos mensajes que ves que hay un negocio detrás, pero yo creo que concienciar a las personas, sobre todo de cara a los niños. A mí me preocupa, la infancia me preocupa muchísimo porque realmente van a tener una situación metabólica tan grave que las personas de mi edad, que, bueno, pues estuvieron ahí expuestas al sol porque es lo que había y estuvieron expuestas a una alimentación con mucho menos dulce, era un regalo, era como una fiesta que te dieran una chuchería, un pastel. Ahora no es normal, todos los días un pastel y todos los días, y cuando tienen un año se le hace la gran celebración, 2 años, 3 años, a los 15 años, gente que no tiene el dinero, la plata, se lo gasta para que la niña vaya a esto. O sea, realmente yo pienso que la parte del córtex se está fallando. O sea, es decir, y estamos creando también niños y niñas que no son respetuosos, que no son agradecidos. Afortunadamente hay muchas excepciones, ¿no? Pero eso es salud también. O sea, el agradecimiento es salud. Ayer estuvo mi hijo aquí conmigo, con su novia.
Madrid, fui a buscarle, muy tarde llegaron, tardísimo, les hice algo de cenar, se fueron muy pronto y mi hijo me dijo, papá, muchas gracias. Esta mañana me llamó. A mí me encanta que me lo diga, no por mí, a mí me da igual que me lo agradezca, me encanta hacerlo como papá, también tengo una parte de papá gallina, aunque quiera disimularlo, pero me Claro. encanta por él, que él tenga esa capacidad de ser agradecido porque la vida le va a ir mejor. Una persona que es agradecida y que es respetuosa le va a ir mejor la vida. Entonces, si tú a tus hijos, ya no solo a nivel de alimentación, no les enseñas a agradecer, etcétera, pues son cosas de salud básicas. Y uno diría, bueno, pero estamos hablando de naturopatía. Esto es medicina, más allá de naturopatía o no. El agradecimiento, el respeto, el amor, cuando alguien dice gracias. Y no de una forma, digamos, así como por decir, sino de verdad. Pues todo esto a las personas les sana. Sí, por supuesto. Qué entretenido ha sido conversar contigo todos estos temas tan naturopáticos y como con esta energía que tú proyectas, como te decía, así de la naturopatía, donde se hace activismo, que las personas quedan así emocionadas y dicen, sí, yo quiero un cambio. Entonces, genial. Y bueno, nos gustaría, si pudieras invitar acá al público a tu ponencia que vas a hacer acá en el séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía, que va a tratar de auriculoterapia sistema NOAC. Entonces, si quieres invitar acá a las personas para que vean tu ponencia, sin Bueno, mucho pues spoiler, perdón, sin spoiler. sin mucho spoiler, claro. Para mí es un placer estar ahí en Chile, que es un país al que quiero tanto, porque además estuvo ahí desde los inicios míos, estuve con un mapuche, medio mapuche que me acompañó, que era una especie de Don Juan que me acompañaba ahí por el sur de Chile. Y me encanta estar en Chile. Tengo muy buenos amigos y la verdad que me encanta estar en este congreso y transmitir la auriculoterapia de mi maestro, Michael Noack, que fue discípulo de Lange y Lange era discípulo de Noyer, o sea, en esa línea, y que para mí ha creado el sistema ya desafortunadamente ya falleció hace unos años, pero bueno, yo he mantenido su aprendizaje y lo he transmitido por todo el mundo. ¿Y por qué lo hago? Yo conozco otros sistemas de auriculoterapia, auriculoterapia china, etcétera, que todo está muy bien. O sea, no quiero ponerlo en tela de juicio, la auriculomedicina, pero a mí, ¿por qué me encanta la auriculoterapia de NOAC, el sistema NOAC? Porque es la auriculoterapia, la oreja no es como el sistema de los meridianos y de los puntos. El sistema de los meridianos y de los puntos tenemos los chung, que podemos ubicar los puntos, en fin. En cambio, en la oreja tenemos ahí el feto invertido, pero solo tenemos los puntos cuando están afectados, cuando pues, son más sensibles al dolor, etcétera. Y si no, no están. Entonces tenemos un mapa, una somatotopía que en realidad pues no está. Es como, yo siempre digo que es como buscar un gato negro en una habitación a oscuras donde a veces no hay gato. Entonces, imagínate qué lío, ¿no? Y encima tú con gafas oscuras ya de paso, ¿no? Para que sea más difícil. Entonces, el sistema nuevo nos permite, a través de una estrategia de trabajo, que es muy simple, a veces lo simple es complicado porque las personas a veces quieren complicaciones grandes, vas a encontrar los puntos a tratar sin necesidad de volverte loco. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he visto muchas personas que han hecho auriculoterapia, bueno, y que ejerce un par de puntos, utilizar un par de puntos y ya está, porque no hay un sistema. Entonces, lo que es el VAS, el rack, con el aparato este para medir los puntos, todo eso es muy complicado y mucha gente no lo hace porque es complicado. Entonces, a mí me gusta lo simple. Yo creo que tengo una parte muy simple, que no sé si porque soy hombre o por qué, pero me gusta la simplificación. ¿Cuándo se puede simplificar? Entonces, a partir de este sistema uno puede realmente encontrar esos gatos negros en la habitación oscura o saber cuándo no hay gato en la habitación. Claro, qué interesante. Y bueno, nos estamos entonces acá despidiendo del capítulo de hoy, que tuvimos aquí al destacado naturópata health Alejandro Lorente y nos habló pero de muchos temas muy importantes, concientizar
Y bueno, Alejandro, si nos quieres dejar algún mensaje final para la audiencia que nos está viendo y las personas que van a asistir al séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía el sábado 26 de octubre acá en Chile. Bueno, pues será un placer estar con ustedes, darles un gran abrazo y bueno, yo creo que por el plantel de especialistas que hay, que yo algunos los conozco, sé que no se van a arrepentir, que va a ser una experiencia inolvidable. Genial. Entonces, los esperamos, te esperamos a ti y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Que muchas gracias, Alejandro. Un abrazo, muchas gracias, Jocelyn. Gracias. Adiós.